Vamos a comenzar leyendo nuestro pasaje del día, Isaías 52, del 1 al 12. Vamos a hacer lectura y vamos a tener nuestra meditación, enseñanza del día de hoy. Por favor, entonces, si leemos el pasaje. Bueno, muchas gracias. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión, hija de Sión, perdón. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová, el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de aquí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy bien, hijos de Dios, este pasaje precioso de Isaías continúa con esta misma tónica que hemos venido estos capítulos anteriores, en este mensaje de esperanza, en este mensaje de consuelo, en este mensaje lleno de promesas de restauración para el pueblo de Dios. Y comienza con declaraciones para Sión, para Jerusalén, para el pueblo de Dios, diciéndole: despiértate, despiértate, vístete de tu fortaleza, oh Sión. Vístete de ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Estas expresiones dan el sentido de celebración, dan el sentido de alegría, de júbilo. ¿Y por qué esta celebración? ¿Por qué este júbilo? ¿Por qué vestirse de ropas de hermosura? Bueno, por la redención, por la salvación. Era la manera como se celebraba un acontecimiento de bendición, una cosecha abundante, una victoria en la guerra, todas las buenas noticias. Esas buenas noticias traían siempre esta celebración. Y el pueblo se vestía, la gente se vestía de ropas de fiesta para hacerlo, ¿verdad? Así que es interesante ese enfoque, ese ambiente que encontramos, repito, aquí en el pasaje de fiesta, de celebración. Es importante que entendamos que estos relatos históricos, de hecho son tales, son históricos. Estas profecías además se caracterizan porque tuvieron un tiempo cercano, un tiempo relativamente cercano al tiempo del profeta, en este caso de Isaías, y tendrán un cumplimiento al final de los tiempos. Por ejemplo, hoy todo esto se aplica en nuestro tiempo, estamos acercándonos a los tiempos del fin, donde el Mesías va a regresar.
Y toda esta salvación que aquí se proclama y se anuncia para Israel específicamente, ahora será para todas las naciones. Israel fue levantado por Dios como su pueblo y nación, no solamente para amarlos a ellos, no solamente para bendecirlos a ellos y fueran su pueblo, sino para que a través de ellos fueran bendecidas todas las naciones. Recordemos cuando el Señor llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que Él le dijo desde un comienzo, y en ti serán benditas todas las naciones. Así que en ningún momento el plan de Dios fue bendecir solamente a una nación, fue bendecir a una nación para que esa nación fuera el canal de bendición para todas las naciones. Israel falló, Israel no fue fiel, Israel dejó al Señor, así que entonces Dios levantó a la iglesia de todo pueblo, dice la escritura, de todo pueblo y linaje, de toda nación, ha levantado un pueblo para él, lo que se llama en el Nuevo Testamento el Israel espiritual de Dios. Todos los que creemos somos el linaje de Abraham, así dicen Gálatas, y luego hará de los dos un solo pueblo. Entonces, enfatizando que todo esto también es para nosotros, hoy también celebramos, hoy también hemos sido vestidos de ropas de hermosura. Esta declaración me recuerda esa escena del Evangelio cuando el hijo pródigo regresó a casa. Recordemos que él se fue, que él dejó al papá, al padre, se fue de una manera necia, dio la espalda y se fue a vivir perdidamente. Lo que hizo Israel aquí en ese tiempo de Isaías, dio la espalda al Señor, lo dejaron, lo abandonaron, se fueron. Pero cuando el hijo pródigo regresó, dijo, voy a volver, voy a regresar, ¿qué hago aquí? Volvió en sí mismo, reaccionó y decidió regresar. Cuando volvió, fue recibido, fue acogido, no fue condenado, no fue rechazado, encontró brazos abiertos de su papá. Y lo primero que ordenó el papá fue que le quitaran las vestiduras viles y le pusieran vestiduras de gala, de fiesta, como dice aquí el versículo 1, tus ropas de hermosura. Esto se aplica a cada creyente, a cada uno de nosotros. Cuando hemos venido a Cristo, hemos decidido dar media vuelta y volver a Él, convertirnos. Hemos encontrado gracia, hemos encontrado perdón, hemos encontrado misericordia, hemos sido acogidos, recibidos. Y el Señor ha quitado las vestiduras viles que representan el pecado, la maldad, que nos ensució, que nos contaminamos por la maldad. Y Él nos quita esas vestiduras viles y nos pone vestiduras limpias, de gala, de fiesta, de hermosura. Qué hermoso mensaje. El versículo 2 dice, sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El Señor nos ha hecho libres, el Señor, cuando nos encontramos con Él, cuando nos reconciliamos con Dios, Él nos reconcilió por medio de la cruz. Cuando aceptamos esa reconciliación, entonces quita las vestiduras viles, nos pone nuevas vestiduras de gala, de hermosura, nos podemos sacudir del polvo y las ataduras se rompen. Él ha roto toda atadura, ha roto toda cadena, ha abierto toda prisión. Dice el versículo 3 en adelante, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo el Señor Dios, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, y en Asur lo cautivó sin razón. Y ahora que a mí, aquí dice el Señor, que mi pueblo se ha tomado sin por qué. Está hablando de que ya no es tiempo de que el pueblo de Dios siga estando en esclavitud. El versículo 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces él está diciendo, no, ya mi pueblo, ya es tiempo, bueno, sufrieron las consecuencias de dejarme, sufrieron cautividad, sufrieron derrota, sufrieron toda esta calamidad, pero es tiempo de restauración. Pero el versículo 7 hay algo precioso, dice, entre signos de exclamación, de admiración, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, dan a voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que torna el Señor a Sión. Es ese canto de gozo y quiero que por un momento vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Es bien interesante que estas frases son tomadas en Romanos por el apóstol Pablo. Literalmente él cita esto mismo que aquí está en Isaías, él cita estos versículos en Romanos capítulo 10. Dice el versículo 15, cuando ha dicho un poco atrás, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? En versículos 13 y 14,
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y en el 15, ¿y cómo van a predicar si no han sido enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión tu Dios reina. ¿Por qué Pablo cita aquí en Romanos 10 estos versículos de Isaías 52? Porque justamente esta profecía de Isaías, que como les decía, se cumplió en el tiempo cercano de Isaías respecto de Israel, respecto de Judá, cuando fueron liberados del yugo de Babilonia. Hoy por hoy se cumple para toda la humanidad, cuando a través de la obra del Redentor en la cruz, del Señor Jesús en la cruz, hay salvación para todos los pueblos, hay salvación para todas las naciones. Él pagó el precio en esa cruz para que hoy en día salgamos de la esclavitud, para que hoy en día salgamos de la opresión, para que se rompan las cadenas del pecado, las cadenas de la maldad que atan a todo ser humano y que traen tantas consecuencias de violencia, de ruina, de destrucción. Hoy hay salvación y esa buena nueva debe ser anunciada, el Evangelio, buenas noticias. Hoy también tenemos que anunciar, como anunció Isaías, hay buenas noticias, hay salvación, hay esperanza. Y dice, cuán hermosos son los pies. ¿Por qué dice esto de los pies? Porque en ese tiempo antiguo había los mensajeros y los mensajeros eran hombres que en primer lugar eran excelentes corredores. No había obviamente los medios que tenemos hoy en día, el correo electrónico, los tantos medios instantáneos, sino que las noticias venían por un mensajero que venía corriendo literalmente. Eran hombres que se preparaban y que tenían una habilidad especial para correr largas distancias y llegaban corriendo a las ciudades. Y como estaban los atalayas en las ciudades que eran amuralladas, cuando el atalaya venía, veía que venía corriendo la atalaya, inclusive ellos distinguían cuando venían con malas noticias, aún por el aspecto y la manera de correr, a cuando venían con buenas nuevas. Entonces, cuando venía el mensajero con buenas noticias, decían, cuán hermosos son los pies, porque viene con buenas noticias. Por eso son hermosos, ¿verdad? Trae buenas nuevas, trae nuevas de salvación, trae nuevas de victoria. Y por eso decía, cuán hermosos son, traía alegría, traía gozo. Y entonces el pueblo, la ciudad, se preparaba y celebraban y cantaban, y había júbilo y celebración, comían juntos, etcétera, porque había buenas noticias. ¡Wow! ¡Qué lindo todo esto! Hoy en día se aplica a nosotros por las buenas nuevas del Evangelio. El Señor Jesús pagó la deuda. El Señor Jesús nos redimió en la cruz, ha dado perdón, hay salvación, hemos sido reconciliados con Dios, podemos recibir gratuitamente ese regalo de gracia, de misericordia. Ese es el Evangelio hoy por hoy, que desde aquí lo vemos cómo se describe en Isaías, ¿verdad? Esas buenas noticias de salvación. Hoy entonces, tal vez de las más importantes enseñanzas para nosotros aquí en Isaías 52, es que así como Isaías anunció y proclamó estas buenas noticias, hoy nos corresponde a nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, anunciar estas buenas nuevas. Y cuando lo hacemos de ti y de mí, el Señor dice, cuán hermosos son los pies, cuán hermoso que haya personas, cuán hermosa es la vida, cuán preciosa es la vida de una persona que se dispone a ser un instrumento de Dios para llevar buenas noticias, para proclamar salvación, para anunciar a la gente, a las familias, a los pueblos, a las naciones, que hay salvación, que hay perdón, que hay misericordia, que hay restitución. Los atalayas, dice el versículo 8, volviendo a Isaías 52, alzarán, dan voces de júbilo. En el 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente las soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo y redimido a Israel. Hay dos palabras ahí importantes que hemos mencionado, la palabra consuelo. Ayer hablábamos del consuelo. El Señor es el consolador, el paráclitos, decíamos, recuerden, del griego, consolador a su pueblo y ha redimido a Israel. La palabra redención significa ser rescatado, ser liberado mediante el pago de un precio. Era algo que se hacía en la antigüedad cuando existía la esclavitud, cuando un esclavo era redimido. Consistía en que alguien que era libre tenía que ser alguien que era libre, no podía otro esclavo liberarle. Alguien libre venía al mercado de esclavos y pagaba el precio de ese esclavo y lo dejaba libre. Esa era la redención. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros hace 2000 años. Él, el único libre, porque no había otro libre, todos éramos esclavos, el único libre vino, Dios hecho hombre, y pagó el precio y nos dio la salvación, nos dio la libertad, nos dio la vida. Ahora somos libres. Esa es una noticia maravillosa. Alguien que siempre ha sido esclavo, ahora es libre porque se pagó el precio. Se llama la redención. Ahora, un versículo de los más importantes hoy es el 10, perdón, que dice, el Señor desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todos los gentiles, y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios.
Esta es una imagen simbólica preciosa, una imagen profética donde dice que el Señor desnudó su brazo. Dios no tiene cuerpo, no es un ser físico como nosotros, es una expresión simbólica, pero quiere decir que salvarnos costó a Dios. Hagamos el contraste: cuando Él creó los cielos y la tierra, toda esta creación extraordinaria, tan inmensa, Dios habló, solo necesitó decir, declarar, pero para salvarnos Él necesitó desnudar su brazo y, digamos así, untarse, diciéndolo en una expresión muy humana, como cuando tenemos que meter la mano para sacar de medio de la suciedad, eh, qué sé yo, algo valioso. Así hizo Dios. Él desnudó su brazo y se untó, se tuvo que hacer un ser humano y recaer sobre él nuestra maldad, y de esa manera, entre comillas, se untó de nuestra maldad para poder salvarnos y pagó nuestra deuda en la cruz. ¡Qué hermoso! Eso fue lo que hizo el Señor. Costó más salvarnos que crear todo el universo inclusive. Por eso hay que estar agradecidos, por eso hay que alabarlo, por eso esta celebración aquí que encontramos: canto de alabanza, alegría, júbilo, por esto hermoso que ha hecho el Señor. No saldréis apresurados, dice el versículo 12, no iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros y el Dios de Israel nos ayudará. Esto entonces, familia, hoy, dos importantes conclusiones: que celebremos, que siempre, por eso nos reunimos como iglesia cada domingo a celebrar, por eso cada día, como estamos hoy haciendo, venimos a Él a agradecerle que nos salvó, que nos redimió. Y por eso la segunda gran enseñanza, la importancia de que proclamemos el Evangelio, de que declaremos la buena nueva de salvación. El Señor pagó nuestra deuda, el Señor nos hizo libres y ahora podemos entonces anunciar al mundo esta buena noticia de salvación y de perdón de pecados para toda la humanidad. Qué hermoso, y realmente para guardar en el corazón y para ser diligentes en anunciar, en proclamar, llevar el Evangelio a toda criatura en todo pueblo y nación.